Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, jueves 14 de octubre de 2021, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de Mercados en Upside Capital. Comenzamos la edición del día de hoy comentando, por supuesto, la decisión del Banco Central de aumentar en 125 puntos base su tasa de política monetaria, ubicándola en 2.75. Hasta ayer se ubicaba en 1,5, de manera que si sumamos los 125 puntos, llegamos obviamente a los 2,75. Primero, una noticia que sorprende al mercado. Habíamos comentado en la edición de ayer que las expectativas estaban mucho más cercanas a 100 puntos base que a 125. Algunos analistas llegaron a hablar incluso de 150, pero finalmente es una decisión que sorprende al mercado. Busca, obviamente, mantener la estabilidad de los precios, evitar que la inflación se descontrole y apunta, obviamente, a factores idiosincráticos, como muy bien lo comenta en el artículo de hoy en su edición de papel el Diario Financiero. La decisión, explicó la entidad, influyó el deterioro que han exhibido los mercados financieros domésticos debido a razones internas como el retiro de los fondos previsionales. Y también en el mismo anuncio comunica al mercado que suspende el programa de compra de dólares. Vamos a ver cómo ha afectado eso al tipo de cambio. Si nos ponemos a analizar el comunicado del Banco Central que se dio a conocer ayer a las 6 de la tarde, principalmente en cuanto a factores externos, habla solamente de un aumento en los precios de la energía, que eso hace que claramente los precios de producción estén presionados al alza y por supuesto presiona finalmente los precios para los consumidores finales. Ahora, en el panorama interno, la verdad es que los fundamentos que finalmente hacen al Consejo tomar esta decisión de subir en 125 puntos base son varios ya conocidos y lo hemos estado comentando acá en este podcast. Primero, todo parte por una incertidumbre política muy grande que tiene debilitado al peso chileno frente al dólar. Eso hace que la economía automáticamente importe. Inflación, nos cuesta más caro importar todo lo denominado en dólares y de esa manera ahí tenemos la primera variable que presiona la inflación al alza en Chile. Comenta también algunos efectos de esta incertidumbre política que ha hecho levantar las tasas de interés muy fuerte de los bonos que operan en el mercado local y que son obviamente un punto de referencia para estar evaluando el comportamiento del mercado. Por ejemplo, comenta que las tasas de interés nominales a 10 años, los bonos en pesos a 10 años, sus tasas de interés en niveles de 6.5%, que no se veían hace más de una década, la depreciación del peso de un 5% relativo al dólar desde la última reunión, la caída que ha tenido el IPSA de un 8% y el aumento del riesgo país en algunos instrumentos que miden esa variable. Comenta también, por supuesto, el aumento de los niveles esperados de inflación que resultaron de la última encuesta de expectativas económicas que comentamos ayer en la edición del podcast. Comenta también que obviamente los riesgos para la convergencia de la inflación en la meta del 3%, que es la meta que tiene el Banco Central, mantenerla en el 3% en un rango entre un 2 y un 4%, se ven aumentados. Por ende, el mercado automáticamente recoge que debiesen venir nuevos aumentos de tasa de política monetaria. Influye en, obviamente, un golpe para los activos de renta fija, que vamos a estar pendientes en cómo cotizan el día de hoy. Por supuesto que también encarece el valor de los créditos hipotecarios, de los créditos de consumo y por supuesto restringe el acceso de muchas personas a este tipo de productos y con todo esto busca enfriar la economía, que haya menos dinero disponible en el mercado y así mantener a raya la inflación, que es su mandato constitucional y este alza de tasa de política monetaria va totalmente en línea con eso. Busca que finalmente no se dispare la inflación y con eso no dispare, por ejemplo, los créditos ya suscritos en hipotecarios en UF o los arriendos, que son ya variables que pueden importar mucho más dentro de la economía familiar. En segunda instancia, comentamos también rápidamente los cambios que han sufrido las carteras de inversión de las AFP, que son en Chile, por supuesto, un referente en cuanto a estrategias de inversión y a manejo de capitales. Y los queremos comentar porque van bastante en línea con lo que nosotros en Upside Capital hemos ido recomendando a nuestros clientes y cómo estamos formulando nuestros portafolios de inversión. Si vemos, por ejemplo, comparamos el mes de enero de 2021 con el mes de septiembre de 2021, todo esto recogido desde el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, podemos ver que hay una caída importante en la inversión, por ejemplo, en instrumentos de renta fija local, del 44% del total del portafolio
de la AFP que estaban invertidos en este tipo de instrumentos en enero han bajado al 39.7% en septiembre. Si bien la renta variable no sufre grandes cambios, cayendo solamente un 1%, donde sí hay un aumento importante es en la renta variable internacional, que sube desde un 31.6% a un 35%, y en la renta fija internacional, que sube desde un 16.7 a un 18.2. En el fondo, las administradoras generales de fondo enfocan su estrategia de inversión mucho más hacia el extranjero que en los activos locales, y es lo que también nosotros hacemos con nuestras carteras de inversión. Por lo mismo, les recordamos que somos distribuidores de productos de inversión para personas y empresas que quieren operar en los mercados financieros. Somos asesores independientes, dados que no administramos capital con instrumentos propios ni recibimos el dinero de los clientes. Tenemos alianzas estratégicas con distintas administradoras de fondo, todas reguladas obviamente por la Comisión de Mercado Financiero, y eso nos da la posibilidad de poder elegir y buscar el mejor producto de inversión para cada uno de nuestros clientes y su perfil de inversión. Les recordamos también que en ningún caso los capitales de inversión pasan por las cuentas de Upside Capital, simplemente hacemos asesoría de inversión, facilitamos a los clientes el proceso de apertura de cuentas de inversión con la administradora de fondo que elijan, y nosotros seguimos, por supuesto, preocupados de la supervisión y seguimiento a través de nuestro equipo de atención a inversionistas. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales, en LinkedIn, YouTube, Instagram y Spotify, y nos visiten en www.upsidecap.cl, nos dejen sus datos y así nosotros los contactaremos para conversar respecto a esto y otras cosas más. La idea es que con nuestra asesoría podamos blindar vuestros portafolios de inversión y que estos acontecimientos locales influyan lo menos posible en sus inversiones. Pasamos entonces a revisar el rendimiento del mercado local el día de ayer, que cayó muy fuerte, un 2.36%, fue el índice bursátil en el mundo que más retrocedió ayer, y bastante lejos de otras bolsas que también retrocedieron en el mundo, como el IBEX 35, que cayó un 0.7%, o el Nikkei 225, que cayó un 0.32%. Así, en los últimos 8 días de cotizaciones del IPSA, 7 han sido negativos y completa un retorno de un menos 8.43%. 2.36 cayó ayer, menos 8.43 en los últimos 8 días, y en lo que va del año presenta una caída del 4.09%. El panorama del día de hoy es un poco distinto, recupera un poco de terreno cotizando el 0.29% de ganancia. A esta hora el índice local, dentro de las acciones más transadas, Sokimich B arriba un 0.69%, Falabella cae hoy día un 2.26%, Cencosud un 0.93% y Colbún también retrocede un 1.33%. Son los principales movimientos que hemos tenido el día de hoy en la bolsa local hasta el minuto. El dólar ayer cerró en 814, retrocedió bastante fuerte, tuvo máximo en 824 y finalmente terminó cerrando en 814. El cobre cerró la jornada con un upside de un 0.8% en 4.38, todo eso el día de ayer. Hoy el dólar acusa recibo del anuncio del Banco Central de frenar las compras de dólares. De hecho, abre la sesión con un gap bajista de 7 pesos, había cerrado ayer, como dijimos, en 814, hoy día abre en 807, sin embargo rápidamente recupera terreno y ya cotiza a esta hora en 815,80. Y esto también era de esperarse. El Banco Central había comentado hace algunas semanas atrás que su programa de compra de dólares no encontraba que fuera de gran influencia para el precio actual. De manera que esta recuperación tan rápida del tipo de cambio hace ver que los fundamentos que hemos comentado acá para el dólar se mantienen alcistas, una depreciación del peso por todos los factores que ya hemos comentado, principalmente incertidumbre política, cuarto retiro, fondo de pensiones, etcétera. Cobre que pierde fuerza compradora, que si bien tiene buenos fundamentos para mantenerse por sobre los $4, pierde obviamente un poco de fuerza en el alza del precio. Ya la Reserva Federal en Estados Unidos, que mantiene la idea de terminar los planes de estímulo, aumentar las tasas de interés y obviamente bajar el nivel de dólares en el mundo, y con eso hacer que el dólar index suba de precio, y eso claramente arrastra también al dólar en Chile. Pasamos a revisar la agenda en cuanto a mercados extranjeros. Ayer fue un día bueno para las bolsas en Estados Unidos. El Nasdaq rentó un 0.73%, el S&P un 0.30% y el Dow Jones terminó sin cambios con los mismos niveles del día martes. El Eurostock también presentó una buena jornada, subiendo un 0.7%. De esa manera, el Dow Jones se mantiene con rentabilidad durante este 2021 por arriba del 12%, el Nasdaq ya alcanza el 13.06%,
el S&P un 16.2% y el Eurostock arriba un 16.7% en lo que va del 2021. Esto lo comentamos porque este tipo de índices son fácilmente incorporables en vuestros portafolios de inversión y por supuesto forman parte de nuestra recomendación de inversión aquí en Upside Capital. La noticia más importante desde Estados Unidos es las minutas de la reunión de la Reserva Federal que se dieron a conocer ayer al mercado, donde la Fed comenta que podría comenzar un proceso de reducción gradual de sus estímulos a mediados de noviembre. Podría ser una reducción mensual de $10.000 millones en bonos del Tesoro y de $5.000 millones respaldados en hipoteca. Recordemos que actualmente está comprando este tipo de instrumentos por $120.000 millones, de manera que con este comentario lo que trata de hacer es bajar un poco la ansiedad del mercado a cómo se irán terminando estos planes de estímulo. Así que a poco ya empiezan a dar señales de esto. Por supuesto, vamos a estar atentos a la próxima reunión de política monetaria de la Reserva Federal y a las declaraciones de cada uno de sus miembros que van a ir dando señales respecto a cómo se van a ir terminando estos estímulos monetarios. Por supuesto, también son sumamente relevantes las cifras de empleo, de inflación, de Producto Interno Bruto, en general las cifras macroeconómicas de Estados Unidos. Por último, si revisamos el calendario económico, desde Estados Unidos también tenemos índice de precio del productor un poco peor a lo esperado. Esto el mercado lo interpreta como una menor presión a la inflación y por ende un menor incentivo a que el Banco Central termine las medidas de estímulo y suba las tasas de interés, de manera que puede que los mercados lo tomen de buena manera el día de hoy. Y pasamos inmediatamente a revisar el rendimiento de los principales índices bursátiles. Ha sido en general una buena jornada para los mercados en el mundo. El Nikkei 225 cerró con una ganancia de un 1.46%. Hong Kong también terminó arriba un 0.23%. Shanghai retrocedió muy leve, un 0.10%. El ánimo en Europa es bastante bueno, con el Eurostock 50 subiendo un 1.4%, acompañado del IBEX de Madrid que sube un 0.94% y el DAX alemán que sube un 1.26%. Por último, los índices bursátiles en Estados Unidos ya funcionando. El Dow Jones sube un 1.10%, el S&P un 1.25% y el Nasdaq un 1.46%. De manera que lo comunicado por la Reserva Federal el día de ayer mediante sus minutas o el dato que conversamos de precios a la producción están siendo bien recibidos por los mercados. Y por supuesto, en lo que a Chile respecta, atentos a cómo reaccionen los instrumentos de renta fija, renta variable y el tipo de cambio a este alza sorpresiva de 125 puntos básicos nos comunicó ayer el Banco Central. Y con eso finalizamos el podcast del día de hoy. Nosotros nos encontramos mañana. Que tengan un excelente día. Chao, chao. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.